comenzamos. Vamos a grabar, ¿sí? Antes de continuar clases, tal vez alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre cualquier tema de la materia? Ustedes vieron, ya les subí unas de evaluaciones, por favor, cumplirán el tiempo que es, revisarán la plataforma. ¿Si vieron o no vieron todavía las evaluaciones que les envié? Sí, yo sí vi. Ya, yo sí vi, solo vi. Ya, bien, bien está. Sí, voy a seguir enviando más evaluaciones más para tratar de avanzar el tema, ¿ya? Vamos a ver, entonces comenzamos, como dije, pues inicialmente la transición de entrada sería esta parte de aquí. O sea, vamos a diseñar esta parte de acá, ¿sí? Esa sería la transición de entrada. Es como hacer un corte acá, ¿no? Es decir que, si es que el río, de acuerdo a esto, el río debería estar yendo así, ¿no? ¿Cierto? El río está así. Entonces lo que hemos hecho es captar el agua así y llevarnos para acá, ¿sí? Entonces miren ustedes y está acá, así, ¿no? ¿Sí? Es el canal, perdón. El canal que estaría así. Entonces aquí es lo que se hace en este caso, pues el canal, la galería que va al canal, y aquí viene en este caso la transición de entrada, ¿no? Estamos hablando acá. Y también aquí, por supuesto, que hay otra transición que ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, en el caso nosotros vamos a hacer solamente una transición para hacer, en este caso, el desacerador. Vamos a ver. Y aquí estamos. Esto ya habíamos aprendido en el diseño hidráulico, ¿no es cierto? La transición de entrada, ¿sí? Dice, une el canal con la nave de desaceleración propiamente dicha. ¿Qué quiere decir con este? Dice, une el canal de desalinación con la nave. Digamos, une el canal, perdón, el canal con la nave de desalinación. En este caso, al decir esto, ese es el desalinador, ¿no es cierto? Es el desalinador. ¿Sí? Ya, este es el desalinador. Entonces, lo que está diciendo es simplemente, como les decía en este caso, viene el canal, ¿no es cierto? Viene el canal y luego, pues, a través de esta transición, viene y conforma en este caso el desalinador o la nave que se llama aquí, la nave de desalinación. Entonces, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber, porque no tenemos esta que sería, yo que sé, el V de canal, ¿no? Este V de canal, ¿sí? V de canal. Ya, y ese sería el V de desalinador. ¿Sí? Ese sería el V del desalinador. ¿Sí? Entonces, de esa manera, nosotros en este caso, ese canal viene de dónde viene. Este canal viene desde la galería, ¿no es cierto? La galería que dice, la final que nosotros diseñamos, la galería, ¿se acuerdan? Ese canal llega acá. ¿Sí? Entonces nos interesa en este caso trabajar en esto. ¿Sí? Entonces vamos a diseñar la longitud, en este caso, la longitud de transición, ¿cuál será? Será esta, ¿no es cierto? Esta longitud de transición. Es la que nosotros necesitamos. Ahora, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque el canal va a tener por lo general, una dimensión más pequeña que el mismo desalinador. Y el desalinador tiene que tener una dimensión más ancha. ¿Por qué? Porque necesitamos que el agua que ingrese a una velocidad tal, aquí va a tener una velocidad de ingreso, ¿no? Aquí va a ingresar el agua aquí, va a tener una velocidad, ¿sí? Que sería una velocidad de aproximación, en este caso, a la velocidad media que viene en el canal. Conclusión, sabemos calcular, velocidad en el canal, ¿no es cierto? Velocidad media en el canal. Luego, pues, este caudal, aquí entrará un caudal, ¿no es cierto? Aquí entrará un caudal, que es el caudal que viene de acá, ¿no es cierto? Este ingresará y lo que hace que pase, que comienza en este caso, como que a laminar en el desalinador, ¿no es cierto? A quietarse un poco. Y al quietarse un poco, ¿qué comienza? ¿No es cierto? Es decir, es lo mismo que el agua sale de una tubería pequeña y sale un recipiente. Entonces, el recipiente que comienza a desparramarse totalmente, a laminar, y poco a poco sigue subiendo en la altura del recipiente. Así más o menos también sucede acá. Ahora, ese cambio de velocidad, en este caso, debería ser de un flujo súper crítico, en este caso, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de un flujo súper crítico, de un súper crítico. Estaríamos cambiando ¿a dónde? A un flujo subcrítico, ¿no es cierto? A un subcrítico. Estaríamos cambiando. ¿Y qué es subcrítico? Queremos que sea una velocidad más lenta. ¿Para qué? Para que las partículas que vengan con el agua, pues ¿qué? Comiencen a quietarse y prácticamente adquieran lo que se llama ¿qué? Lo que sería en este caso la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Esta sedimentación, ¿qué es la velocidad de sedimentación? Es la velocidad con la que la partícula
se decanta aquí en el sedimentador o en el desarenador. Y entonces, la primera instancia que hacemos, diseñamos la longitud de la transición de un canal hacia el desarenador. Prácticamente el desarenador vendría a ser ya, este caso, supuestamente desde aquí hasta acá. Y aquí y luego, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a ver. Y después de eso tenemos que calcular lo que es la longitud, en este caso, es la transición, la longitud de la transición. Después diseñaremos la longitud de quién? Del desarenador en cambio. Y la de longitud del desarenador estaría en función de qué? Estaría en función de lo que es, en este caso, la velocidad de sedimentación. Lo que quiere decir con esto es que depende de la velocidad de sedimentación de la partícula para, en este caso, para estimar la longitud. Quiere decir con eso, quiere decir que la partícula máximo podrá recorrer la longitud total del acelerador hasta cuando se decante o alcance su velocidad de sedimentación o de decantación, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente vamos a enseñar esto, ¿no? Esto ya sabemos diseñar, esta fórmula la tenemos, sabemos. Entonces, ¿qué dice el LT? Longitud de la transición, B de acelerador, ancho del acelerador, que dijimos que es este, ¿no es cierto? ¿Sí? Nivel de la superficie del agua, y BK, en este caso, el canal nivel de la superficie del agua. ¿Por qué dice a nivel de la superficie del agua? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo acá es que este canal de entrada puede ser que sea un canal trapezoidal, pues, o sea, cualquiera dice, perdón, yo podía haber diseñado en este caso el canal de entrada, ¿no es cierto? El canal de entrada o de la galería vendría a ser, puede ser un canal rectangular como habíamos diseñado anteriormente nosotros, o también podría haber en este caso diseñado un canal trapezoidal, ¿no es cierto? De entrada. Sí, podría haber diseñado. Entonces, este nivel, por supuesto, tengo aquí el nivel del agua, si fuera en este caso el canal rectangular, y aquí sería el nivel del agua en canal, en este caso, si fuera un canal trapezoidal. Entonces, aquí que dice, a la superficie del nivel libre del agua. En el caso del canal rectangular, el B, en este caso, el ancho hidráulico es igual a B, ¿no es cierto? Es el ancho hidráulico, en este caso, podría ser que A, ¿no? Puede ser A, no sé, A, y este es B, ¿no es cierto? Entonces, el ancho hidráulico va a ser, en este caso, A va a ser igual a B. Pero aquí, en este caso, aquí es el ancho hidráulico, sería aquí, es el ancho hidráulico, ¿sí? Y este es, en este caso, B, la base del canal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Tenemos que tomar, al final, ¿qué tomamos? El ancho hidráulico. Entonces, dice a nivel superficie libre del agua, ¿sí? No tomar las bases del canal, sino esto. Es más, en el desarenador, nosotros ya vamos a ver cómo diseñamos, el desarenador de ley tiene que ser un desarenador casi tipo, en este caso, tipo trapezoidal. ¿Por qué? Porque necesitamos, en este caso, generar lo que se llama la pendiente transversal y la pendiente longitudinal, capaz de que pueda, ¿qué? Capaz de que pueda tener, en este caso, un lavado hidráulico, ¿no es cierto? Con la misma agua que ingresa, pues puede lavarse y tranquilamente eso botar al río, ¿de acuerdo? Entonces, por eso llamamos este caso que está a nivel de la superficie libre, tanto el ancho, digamos, del desarenador y tanto el ancho del canal. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Estamos entendiendo? Bien, vamos a continuar. Ya. Entonces, miren ustedes, ya hemos aprendido en este caso a diseñar lo que es la longitud de la transición. Ahora vamos a ver lo que se llama en este caso la cámara de sedimentación. ¿Qué quiere decir la cámara de sedimentación? Al final vamos a diseñar lo que es el desarenador, ¿sí? Eso vamos a diseñar. ¿El desarenador? Bien. Dices la nave, a ver, vamos a ver. O sea, al final está dando el concepto de un desarenador, ¿sí? Es la nave en la que las partículas sólidas decantan debido a la disminución de la velocidad de flujo, lo que se acaba de decir, ¿no es cierto? Ingresa con la velocidad de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico, ¿no es cierto? Producida por el aumento de la sección transversal. Y que decir con esto, viene de la pequeña y luego pues viene a una grande. Acá. Pues tiene acá la transición y está indicado, ¿sí? Pues aquí está. Diámetro del diseño de desarenador. Aquí está, vamos a dar en este caso, que quiere decir que en este caso, el diámetro de la partícula. Verán, señores, a veces nosotros no tenemos datos levantados o tomados de muestras en el sitio mismo en el sitio de la quebrada o del río, lo que nos vamos a hacer en este caso la obra de la Boca Toma, ¿no es cierto? Y de Senador, en este caso.
Pero en este caso, como una norma inicial, se le toma como un diámetro de 0,5 milímetros de partícula. O sea, sin necesidad de haber tenido, en este caso, haber hecho la curva granulométrica, ¿sí? Directamente lo puedo yo tomar este valor. Aquí está, vamos a ver. ¿Qué dice? El diámetro de diseño del senador debe seleccionarse de modo que al ser de que toda partícula mayor o igual al diámetro de diseño adoptado puede ser, quede retenida de manera efectiva por las lápices. ¿No? El diámetro. ¿Qué quiere decir con esto? Todo diámetro de partícula igual a 0,5, ¿no es cierto? O mayor a 0,5 debe ser retenida ¿dónde? En la nave o en este caso en la cámara de sedimentación o en el deshelador. Así es sencillo. Entonces, el diámetro que por lo general con el cual trabajamos es de 0. milímetros de, en este caso, el diámetro de la partícula, ¿no? Como base, ¿sí? Y si no tenemos los datos, pues trabajamos con los datos que son, en este caso, de la partícula, que también partícula más influyente en el deshelador, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos en este caso el diámetro de la partícula que debemos nosotros tomar en cuenta para nuestros diseños. Vamos a ver, hay muchas cosas además que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Continuamos. Entonces vamos a ver, ahora vamos a ver lo que es la velocidad de flujo en el deshelador. Aquí tenemos que tomar en cuenta algunos factores como los siguientes. Por ejemplo, la velocidad de flujo en el deshelador. Y aquí vemos, por ejemplo, dice, la velocidad media de flujo que debe prevalecer en el senador para lanzar la cantación de las partículas solo está dada por la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir este caso? Ya ingresó la partícula, está ahorita en el senador acá. Ingresaron las partículas. Entonces, nosotros debemos de garantizar una velocidad tal para que estas partículas que estén en suspensión, pues puedan ser, pues en este caso, sedimentadas, alcancen su velocidad de sedimentación. Entonces, la velocidad de este caso en centímetros es igual a por la raíz del diámetro, ¿sí? Vamos a ver qué es A. Pues aquí vamos a ver, ya tenemos aquí unas fórmulas que es la velocidad, pero verán que está en centímetros, verán, ¿sí? Si tenemos en metros sobre segundo, hay que traducir en centímetros, ¿sí? Es igual a A, vamos a ver qué es acá, A. ¿Y por cuál? Por el diámetro de la partícula, en este caso era 0,05, ¿no es cierto? Dice, los valores de A dependen del diámetro de diseño y son los siguientes. Por ejemplo, vamos a ver. Si es que el diámetro de la partícula es mayor a 1 milímetro, como dije, pues, si nosotros habíamos tomado muestras en el río y sabemos que el diámetro de la partícula, en este caso, es mayor a 1 milímetro, o sea, yo estoy hablando de sedimentos de suspensión, ¿verdad? Sí. Entonces, A toma el valor de 36, ¿sí? En este caso, puedo decir yo que la velocidad va a ser igual, si es que va mayor a 1 milímetro, va a ser igual a ¿qué? A sería igual a 36, ¿no es cierto? Por, en este caso, por la raíz de, sí, por la raíz de este caso del diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? En este caso, mayor a 1 milímetro puede ser 1,2 milímetros, ¿no es cierto? Es que pongamos, porque dice mayor. Entonces, es la velocidad en este caso que debe prevalecer en el desacelerador. ¿Por qué? Porque las partículas que predominan dentro del acelerador son mayores de este valor, ¿sí? Pues consecuentemente, multiplican 36 por raíz punto 2 y esa sería la velocidad en este caso en centímetros. Aquí me sale en centímetros sobre segundo. Entonces, esto tengo que traducir a qué? A metros sobre segundo y va a salir una velocidad la que debemos diseñar. ¿Sí? En el acelerador, ¿para qué? Para que estas partículas, pues, puedan ser, en este caso, decantadas en el acelerador, ¿sí? Y que no pasen a través a la tubería de presión y luego se vaya por la tubería hacia la planta de agua potable. Para diámetros entre 0,1 y 1 milímetro, A vale 44. Lo mismo acá, ¿no? Y para diámetros menor a 0,1 milímetros, ¿no es cierto? A vale 51. Entonces, estas son fórmulas que nosotros utilizamos porque ya están demostradas en cuanto se refiere a lo que es, en este caso, a los valores que dependen del diámetro y diseño son los siguientes, ¿cierto? Para lo que es calcular la velocidad, ¿dónde? La velocidad media de flujo que debe prevalecer en el desacerador. Entonces, yo sí sé, por ejemplo, a ver, multipliquen esto, raíz 1,2 por 36, por favor. ¿Cuánto sale esto? Tiene que estar con su calculadora ahí bastante pipilas. Raíz de 1.2, ¿por cuánto dijo, profe? 36 por la raíz de 1,2. ¿Cuánto salió?
39.43. Ya, eso divide para 100. 0.39. Ya, entonces la velocidad que tiene que tener en el desacelador es de 0.39. Entonces, esta velocidad tiene que tener el desacelador metros sobre segundo, ¿no? Metros sobre segundo. Tiene que tener, ¿qué? Tiene que tener la velocidad acá. Entonces, nosotros tenemos que enseñar, si bien es cierto, esta fue la transición así, y vino así, y vino así, y luego viene acá. Entonces, lo que está diciendo, aquí debe tener la velocidad de ¿cuánto? De 0.39. ¿Para qué? Porque las partículas mías fueron mayores a 1 milímetro, entonces con 0.39, ¿qué pasa? Tiene chance de ¿qué? De que la partícula se sedimente, exactamente. ¿Sí? Pero esta es una velocidad de la partícula. Es un poco diferente, verán, esta velocidad es la velocidad media, aquí dice velocidad media. Es lo mismo que viene acá, acá también tendrá otra velocidad media de entrada del canal, ¿no es cierto? Va a tener otra velocidad. Por supuesto que esta velocidad media va a ser mayor a esta velocidad. Pero yo tengo que acoplarme a que tenga esta velocidad media. Y ustedes saben que cuando yo calculo la velocidad media, ¿qué es igual? Si quiero calcular, caudal es igual a área por velocidad, ¿cierto? Área por velocidad. Y cuando esta fórmula de continuidad, ¿esta qué es? La velocidad media. Entonces yo tranquilamente puedo decir que tengo la velocidad media y ya puedo saber en este caso el área, ¿no es cierto? El caudal C. Caudal C porque sé que cuál es el caudal que está ingresando al desacelador. Y lo que faltaría es calcular el área para el ancho del desacelador, ¿cierto? Puedo tranquilamente calcular y en este caso ya tengo en este caso pues el área que debe ser acá y la velocidad que va a tener en este caso, ¿sí? Ya vamos a ver despacito, en este caso, cómo sería la sección transversal de este desacelador. Entonces, lo mismo, si la partícula está entre estos valores, igual aplico esto y yo sé cuál velocidad va a tener acá. Y así sucesivamente. ¿Sí me entienden? No sé, ¿no? ¿Sí me entienden, no? O Sí, sea, sí, profe. esta parte deben entender bien. Estamos ya yendo para los diseños, ¿verdad? Hay que hacer estas consideraciones posibles. ¿Sí estamos, no? ¿Aló? Sí, profe. Ya listo, gracias. Vamos a continuar. Ya. Seguimos en diseño de desaceladores, ¿no es cierto? Ya vimos la primera, vimos que era, en este caso, el diámetro del diseño, puede tomarse como 0.5 milímetros, ¿no es cierto? Y aquí hablamos de este caso, pero si yo tengo valores de sedimento, ¿no es cierto? Nos pone, claro, cuando yo tomo 0.5, pongamos, por lo general, vean señores, cuando yo no tengo muestreos de sedimentos, yo trabajo con 0.5, y el 0.5, ¿dónde estará? Estará aquí. Entonces, entonces la velocidad que yo debo implementar en el sensor será esta. Pero si yo tengo muestreos, digamos, de sedimentos de suspensión en el desacelador, entonces aplico cualquiera de estas fórmulas. En la aplicación que hice acá, igualito es lo mismo que acá. Pues aquí está el 0,5 milímetros, ¿no es cierto? El que nos dice el diámetro de la partícula promedio que yo debo tomar en cuenta para el diseño. Eso nos dice, ¿no? Eso dicen los diseños, por si acaso. No estoy inventándome yo. Yo nada me invento. Todo está escrito en los libros y yo lo estoy enseñando exactamente. ¿Sí? Un ratito. Ya. Listo. Hasta aquí estamos claros. ¿Sí? Vamos a continuar. Ya. Vamos a continuar. Listo. Dice, verán, aquí dice, estas cosas están bien claras. Cabe observar que conocido el caudal que circulará, ya sabemos el caudal que circulará, justo está aquí, ¿verdad? Lo que acabé de escribir anteriormente, ¿no? Por el desacelador y definir la velocidad de flujo, es posible determinar ya el área de la sección de flujo. Exactamente. Ya había escrito caudal área por velocidad, al final lo saca el área. Ya os dije, ya clarito, dije, aquí puedes buscar el área y podemos pues saber ya el área de desacelador que tenemos. Ahora, en cuanto al área, como podemos despejar de ahí el área, por supuesto, cuando dice el área, si yo digo muy bien,
si el área fuera, o digamos, en este caso, un desanador que sea, en este caso, rectangular, ¿a qué va a ser igual? Simplemente va a ser A por B, ¿no es cierto? Así de sencillo, ¿no? A por B. Pero si el área no es rectangular, entonces tenemos que saber el área. En el caso de ser trapezoidal, ustedes saben MY más BY cuadrado, ¿no es cierto? El área del, en este caso, del trapecio. O sea, ya depende de las cosas que estamos haciendo. Vamos a ver acá. Para determinar exactamente esta área, hay que hacer algunas consideraciones, como estoy aquí indicando, ¿sí? Ya, esas cosas les estoy indicando porque así se diseña. Por otra parte, dice, si se toma en cuenta normalmente la relación ancho versus altura. ¿Se acuerdan ustedes que siempre habíamos en el diseño relacionar ancho y altura? ¿Sí? Útil. ¿Qué quiere decir útil? Quiere decir lo que realmente en donde está el caudal. Y a partir de eso también hay que tener una altura de qué? De seguridad. El senador se encuentra entre 2 y 3. ¿Sí? Una vez determinada el área, es posible hallar la altura. Por supuesto. Yo despejo, simplemente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Primero, que la base debe ser, dice acá, la base debe ser mínimo 2.5 de H. Esto habíamos tomado ya inicialmente cuando hacíamos canales, ¿se acuerdan? Porque en los canales yo puedo hacer, por ejemplo, alguna vez, bueno, les comento siempre por experiencias, ¿no? Por ejemplo, en unos diseños, verán, diseños de consultoría, yo había encontrado de que, claro, o sea, los valores de A por B me daba, despejaba igual, me daba matemáticamente bien, pero me da un canal, yo que sé, de 20 centímetros y de, yo que sé, de 2 metros de altura. Claro, o sea, matemáticamente está muy bien, pero ¿será esto operacional cuando yo construya así? Les pregunto, ¿es operacional o no? Es funcional, digamos, de caso. Si aquí tiene 25 centímetros, ¿sí? Y acá tiene 2 metros. ¿Es funcional o no? Escucho. Blanca, ¿es funcional o no? Aquí centímetros, ¿no? No pueden hablar. ¿Qué pasó? Yo pienso que no. No es que piense, o sea, no es funcional. Entonces, no está cumpliendo lo que está diciendo acá. Primero. Primero, yo ya había dicho a ustedes, por eso yo les pregunto, a veces de pronto puedo ser muy cansón yo en las clases y hablo mucho de la experiencia y hablo mucho de los diseños. Entonces, miren ustedes. Primero, un canal mínimo debe tener sus 30 a 35 centímetros como base. ¿Por qué? Porque tiene que tener mínimo para poder meter una pala y sacar los sedimentos. Y aquí tiene 25, no puede meter nada. No va a sacar a mano, pues no es cierto. Entonces, primero, el ancho mínimo de un canal que debe ser mínimo 30 a 35 centímetros. Así de sencillo. Primero. Segundo, si tú tienes 25 centímetros, no puedes ni siquiera ingresar tú, pues a limpiar. Y que tenga 2 metros de altura, te vas a ahogar aquí, ¿no es cierto? Entonces, matemáticamente te va a dar la respuesta al área y toda esa cosa. Pero funcionalmente no es cierto, no es válido. Consecuentemente, aquí, por ejemplo, ya me da una relación entre lo que debe ser la base y debe ser, en este caso, la altura. Exactamente. La base que debe ser 2.5 de H. Quiere decir, debe ser más ancho que alto. Eso quiere decir así. ¿Sí? Y eso es funcional. Exactamente. Entonces aquí dice B es igual a 2.5 de H y reemplaza, ¿qué hace? Reemplaza B. A va a ser igual a ¿qué? 2.5 de H al cuadrado. Consecuentemente despeja H y ya tengo el valor de H. Miren ustedes, ya tengo el valor de H. En este caso, que puede ser el caso acá, ¿no? H, en este caso decíamos que era, aquí por ejemplo dice B por H. En este caso, el área, aquí lo que quiere decir, ¿no? El área de la sección va a ser igual a ¿qué? En este caso B, que es la base, y por la altura está diciendo acá. Es lo que está diciendo, o por H en mayúscula profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir? B va a ser ¿de qué? B va a ser 2 veces H. Entonces, ¿qué dice? Como el área es esto, entonces reemplaza B aquí nomás. Reemplaza B, dice B 2.5 de H, dice 2.5 por H, en este caso H y por H. Entonces va a ser 2.5 H cuadrado. ¿Sí? Área. Como el área conozco, en este caso, pues tranquilamente puedo yo sacar el valor de H. ¿Sí? 0.5. Entonces elevado a esto, me sale el valor de esto. Entonces ya, ¿de dónde puedo despejar el valor de H? ¿Sí? Bien, entonces ya es una forma en este caso
¿Dando qué? Dando este concepto, este concepto. Entonces, cuando yo diseño ya, defino el valor de esto, va a ser que este caso va a ser este caso, esto va a ser 2.5 de h, ¿no? O sea, más ancho que alto, exactamente. ¿Alguna pregunta? Ahí está claro, ¿no? Contras, hay ciertas cosas que tienen que dar aquí en cuenta, ¿no? Y eso va aprendiendo poco a poco. Ya. Continuamos. Se recomienda que la altura útil de un observador se encuentre 1.58, ¿sí? En este caso, lo que dice es este caso, ¿no es cierto? Si h, o sea, B es igual a 2.5 de h, y este caso h es esto, ¿no? Ahora, si es que este h, ¿qué quiere decir con este? Yo, por ejemplo, yo ya iría para acá. Por ejemplo, digo muy bien, h debe ser máximo tanto, ¿cuánto dice? Aquí dice. Entre 1, 5 y 4. ¿Por qué será esto? Para que sea funcional, ¿sí? Yo puedo tener un H de 10 metros, 8 metros, pero es muy alto, o sea, no puedo hacer mantenimiento. Entonces, máximo dice que sea, tampoco puede ser muy bajo. 1, 5 está bien. Entre 1, 5 y 4 metros, ¿sí? Eso debe ser H. Entonces, yo me regreso acá, no sé bien el área, ya puedo decir que H vale cuánto. Para mí, H va a valer, yo que sé, 3 metros. 3 metros. Y acá 3 es igual al reemplazo acá y secas del área. Y luego despejo el otro B, ya tengo cuánto vale. Despejo acá B, ya sé que cuánto vale A, digamos en este caso B y H. Depende, ¿no? Depende, es decir, todo es ya cuestión matemática que ustedes van haciendo. Simplemente tomando en este caso las normativas para poder nosotros hablar. Entonces, aquí hablamos, ¿sí? Eso tener bastante en cuenta. ¿Cuál es en cuenta? Tener estos valores. Es decir, este valor, en este caso, ¿cierto? Exactamente. Si dice el área útil, o sea, 2 y 3 veces, bueno, es este valor, ¿sí? Y luego, pues, el otro valor que sería este de acá, este valor de aquí. Máximo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice acá. Si al efectuar los cálculos se determina un valor de H mayor a 4, claro, puede darse, matemáticamente se da. Es recomendable distribuir el caudal en total de número mayor de naves. ¿Qué quieres con esto? Si es que, pongamos un caso, con el caudal que yo tengo, el caudal es muy grande. Yo tengo este caudal de aquí, este caudal. Es muy grande, ¿no es cierto? Me da un valor, en este caso, reemplazando fórmulas y todo, me da un valor de H, yo que sé, 6 metros. No es recomendable hacer un desalador de una altura de 6 metros, por la cual se recomienda, ¿qué dice? Construir 2 naves. Estas 2 naves, ¿cuáles son? En el caso de las 2 naves, más bien son que son en el sentido pues, paralelo, más no, en este caso en serie. Y con eso, aquí viene el caudal, y este caudal va a repartirse a una nave, a mitad y a otra nave acá. Entonces las naves van a tener, ¿qué? Valores. ¿Cuánto tendrán el H de estas naves como mínimo? Dígame, ¿cuánto tendrá esta nave y cuánto tendrá esta nave como mínimo? Repartiendo el caudal en dos naves o 2 desarrolladores. ¿Cuánto tendrá como mínimo el H? 2. ¿Perdón? La altura creo que es 2. La H. Aquí está, Para mija. repartir. Aquí está. Máximo debe tener, en este caso como mínimo, va a ser 1.5. ¿Sí? 1.5 y 1.5. Esto que nos dice aquí dice clarito. La altura. ¿Sí? Entonces, con esta altura, entonces yo tendría en este caso el caudal como mínimo. Y como máximo, otra vez, estas naves tendrán como máximo ¿cuánto? Las naves, ¿cuánto tendrá como máximo? Ah, acá está. Con máximo 4. Siempre va a tener como máximo 4. Ahora, claro, las naves, estas 2 naves, no puede ser menos de 1.5, pero sí pueden ser, yo que sé, en este caso 2, 2.5, 3.5, lo que sea, sí, hasta llegar a 4 como máximo. No sé si me hago entender. No estoy diciendo que tiene que ser siempre 4. 1.5 sí, como mínimo, pero puede ser 1.6, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 y 4, máximo, sí. Entonces eso quiere decir en este caso. Entonces, a pesar de que el caudal es bastante alto, yo reparto, digamos, veo que el H me sale mayor a 4, entonces, ¿qué hago? Tengo que diseñar 2 naves, o sea, 2 es arena 2. Y si por ahí me sigue siendo más grande, entonces añado uno más y tengo otro más y reparto el caudal, reparto igualitariamente en las 3 naves.
cuyas H's no pueden ser menor a 1.5 y deben estar máximo hasta 4, ¿sí? Entonces, esta sería en este caso la que, la condición como para tener las naves que yo quiera, ¿sí? Entonces, con esto hablamos en este caso una forma ¿qué? Una forma, digamos, en este caso se llama paralela. Solamente la distribución paralela de los desaceleradores o de las naves me ayudan a ¿qué? A distribuir caudales iguales, ¿no es cierto? Y a cumplir la función de ¿qué? De desaceleración. Si yo me pongo en las naves, me pongo en serie, ¿qué pasará? Al final, estas alturas van a ser siempre porque el caudal siempre estará por acá. Lo único que estará alcanzando cuando yo diseño en serie, ¿qué pasará? Lo único que voy a tener es una mayor longitud, en este caso, como de desacelador, y para que pueda decantarse, en este caso, casi todos los sedimentos, todos los mínimos que haya, en este caso, en el agua. Pero el interés no es eso, sino el interés es que todo el caudal, primero que el caudal ingrese y que la altura máxima debe ser 4, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este es el diseño más que yo debo utilizar para que cuando yo tengo caudales mayores y las alturas no me sobrepasen de 4 metros. Este, en cambio, necesito cuando el agua es bastante turbia, bastante, entonces necesito generar unas 2 naves, en este caso, ¿con qué? De desalinización, ¿para qué? Para que una nave, pues, tenga sedimentos, puede ser acá, y luego la siguiente, pues, igual, eso sí, y el agua pase un poco ya más limpia acá, para llevarlo, ¿sí? Entonces, es la función, en este caso, de los desalinizadores. No sé si está claro. Sí, profe. Ya, calidad. Ya. Ya. Ahora sí. Adicionalmente, ¿verdad? Todo eso tiene que ir acá poniendo en la cabecita, por favor, ¿sí? Bueno, por supuesto, pues, ustedes, yo sé que ustedes están deseosos de aprender. Ya. Ahora verán acá. Exactamente. Este he puesto acá en negrillas, ¿por qué? Porque estas ¿son qué? Todo esto son recomendaciones ya con obras que se han diseñado y han funcionado. Por eso dan estas no serían normas, sino estas recomendaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí habla en este caso de una pendiente transversal. Ustedes saben, la pendiente longitudinal de este canal o del desalador es esta. Es esta, ¿no es cierto? Es esta. Sería en este caso el S sub 0, lo que quieras llamar, o J, lo que quieras. Y la pendiente transversal, ¿cuál es? Es esta. Es esta. Es decir, aquí hay una pendiente para acá, que sería en este caso una SX, así le llamamos nosotros, ¿no es cierto? SX1 y una pendiente transversal acá. Sería en ese caso una SX2. ¿Sí? Ya. Entonces aquí tenemos una SX1 y una SX2. ¿Sí? Y esta entonces aquí sería la pendiente transversal y sería la pendiente longitudinal. Entonces, muy bien. La pendiente transversal dice que está 1 a 8 a 1 a 5. ¿Qué quiere decir con esta? Quiere decir que si es que yo tengo, por ejemplo, ustedes van a ver, si bien es cierto, el canal que diseño yo puede ser, en este caso, ¿qué es? Es un canal rectangular, ¿no es cierto? Es un canal rectangular. Entonces, si es que en este caso la pendiente transversal de este caso, si yo hago un corte aquí, me va a salir, por ejemplo, este canal así, ¿no es cierto? Este canal, ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la pendiente transversal en este caso, de la base de esta cosa, debe tener una pendiente transversal de 1,5, que es decir, que es más o menos debe tener así. Y este también debe tener una pendiente así. Más o menos una especie de esta naturaleza. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los sedimentos, los sedimentos que están acá en suspensión, puedan decantar ¿dónde? En esta pendiente y que puedan pues con el mismo agua bajarse a dónde? Hacia acá el canal principal, hacia acá el canal principal, y a través de esto, pues, en este caso, desalojar hacia dónde? Hacia la compuerta, que se llama en este caso de desagüe, ¿no es cierto? Compuerta de desagüe, exactamente. Entonces se refiere a esta a esta pendiente transversal que yo tengo que generarme aquí, ¿sí? En la base prácticamente, exactamente. ¿Sí? Aquí. Entonces este alzadito que tengo que hacer, ¿para qué? Para que las partículas que vayan cayendo, pues caigan aquí, y luego pues por la pendiente transversal que tiene, pues esto se deslice y llega hasta el canal principal. Lo mismo es. Entonces, como este canal principal aquí tiene la pendiente, la longitudinal, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Y estas pendientes son las SX1 que yo dije, ¿no es cierto? SX1, y este sería la SX2, ¿sí? La SX2 sería en ese caso.
Por lo general, la SX1, o sea, SX1, la pendiente transversal 1, es siempre similar a la SX2, por si acaso. Por se llama pendientes transversales. Entonces, lo único que yo digo, lo que tiene que ser, por eso digo aquí, lo que tiene que ser el valor entre 1,5, puede ser 1,6, 1,7, ¿no? ¿Sí? 1,5 a 1,8, más o menos 1,6, 1,7, puede ser con 1,5, puede trabajar. Entonces, estas pendientes son estas. ¿Sí? Pues cualquiera de estos valores, pues, yo defino acá y diseño de esta manera. Pero ¿cuál es la función? Ya saben cuál es la función, ¿no es cierto? Capaz de, ¿por qué es la función? Porque si es que los sedimentos me depositan aquí, caen acá, ¿no es cierto? Vienen acá, caen, por lo general, pegan a la pared y se depositan aquí, ¿sí? Depositan aquí, todas esas partes. Aquí es la pendiente longitudinal y como no tiene pendiente transversal, entonces el agua prácticamente, ¿por dónde camina? Camina exactamente por aquí, así. Y estas partes quedan todas sin lavado, ¿no? Sin lavado hidráulico, pues están, prácticamente están casi en las esquinas y pues es más dificultoso, entonces tocará aquí meter ¿qué? Meter pala, toda esa cosa. En cambio, si tengo esta ligera, bien transversal, entonces todo el sedimento le transforma y le bota para acá. No transforma, sino le lleva para acá, por si acaso, ¿no? Ya. Y dice en este caso, ¿no es cierto? Entonces 1,5, 1,8 a 1. O sea, este no es cierto, 1,5, 1,8 a 1. Uno vertical, uno vertical, este sí es 1. ¿Sí? Uno vertical. Exactamente. Entonces es H, que sería en este caso H, y vertical sería 1. ¿También? Aquí. Bien, está comprendido, ¿no es cierto? Acá vamos a ver una fotografía que lo que tengo aquí. Aquí está, exactamente. Si bien es cierto, miren ustedes, la pared del desalador es esta, ¿no? La pared desalador es esta, acá. Aquí está un poquito exagerado, ¿para qué? Para que ustedes entiendan lo que estoy explicando. Entonces, este es el vertical, uno vertical que dicen, ¿cierto? Uno vertical, y este es lo que acabé de dibujar en este caso, y este sería el transversal, y este sería el canal principal. Entonces, todos los sedimentos que caen aquí, pues, ¿qué hace? Con la misma agua, pues caen para acá, y caen para acá, ¿cierto? Se lavan, y aquí se acumula. Aquí como el desalador tiene una pendiente tal, esta pendiente tal que tiene, esta S sub 0, tiene que estar, ¿qué? Cumpliendo para lo que es la velocidad. La velocidad media, ¿se acuerdan ustedes? Que decía en ese caso, la velocidad media, ¿cuánto era? ¿Cuánto hacía la velocidad media? ¿Se acuerdan? Ok, pues la velocidad media que calculamos allá. Sí. Entonces, la velocidad media estaba en este caso, está en función de qué? De cogen la velocidad media, es igual a 1 sobre n, ese al 1 medio, que es la pendiente que tengo acá, y era la 2/3. Pues miren ustedes, entonces yo puedo tener en este caso, la velocidad media, sabía con qué velocidad diseño, y puedo saber despegar acá y sacar a la pendiente. Entonces, saber la pendiente y cuánto tengo, y con esto pues doy la pendiente. Con lo que quiere decir que la velocidad con que estoy diseñando, porque aquí dije anteriormente, aquí vamos a ver cuál fue la velocidad de acá, ¿no es cierto? Acá la velocidad, estábamos hablando de cuál, aquí. Aquí estamos en cuanto a las velocidades, ¿no es cierto? Como acá me parece que era, aquí estamos, a ver, diámetro, la Esa longitud, velocidad, por si acaso, no era 0,3943. no, déjame ver, acá está la velocidad. A ver, un ratito, parece que estábamos acá arriba. Aquí está. En función de la velocidad de escurrimiento, ¿sí? Aquí está entre 0,2 y 0,6. Esto vimos en la anterior clase, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Dependiendo de qué, del tipo de grano. O 0,6 a 1,50. Entonces yo tengo la velocidad acá, yo diseño por una velocidad de, yo que sé, de 0,6 del primer tipo de grano, y pues con esta velocidad yo voy acá y le reemplazo aquí. Aquí. La velocidad es bajo la pendiente. Entonces ya todo está concordado, ¿no es cierto? Con eso ya tengo todo. ¿Sí? Entonces todo tiene su congruencia, ¿sí? Aquí las entregué acá. Aquí están, ¿para qué velocidades? Aquí dice clarito. Dice clarito, dice aquí. De velocidad baja, en función de velocidad de escurrimiento. Velocidad baja, media de la corriente, el desalador se encuentra en 0,6
Perdón, 0,2 y 0,6. Estos garantizan remoción de partículas finas. Y acá partículas gruesas, ¿sí? Partículas gruesas son materiales. Entonces, ustedes saben qué material ingresa, entonces ustedes saben para qué. Entonces, la velocidad ya ni siquiera tengo que calcular. Me adopto esa velocidad, digo, a ver, yo tengo partículas gruesas que están ingresando, pues con eso yo diseño. Entonces, la velocidad tengo, pongamos, dicen por unos 50. Entonces, acá reemplazo, ¿no es cierto? Aquí, reemplazo la velocidad que dije y obtengo la pendiente de ese lado. Entonces, con eso ya sé cuál es la pendiente que va a ser. Y esto llegará acá hasta la compuerta para que todo esto se amontone acá y esto se evacúe a través de la compuerta de purga que se llama, ¿no es cierto? Compuerta de desagüe, ¿cierto? Compuerta de desagüe, no de purga, compuerta de desagüe, ¿sí? Entonces, no sé si está claro así. Pero aquí dice vista de la nave, ¿no? Nave también se llama desenador. Obsérvese la inclinación del fondo hacia la parte central, ¿sí? Inclinación del fondo, que si claro, está. Esto es un poco didáctico para enseñarles, ¿no? Un poco didáctico, pero ¿qué quiere decir este caso? En este caso, uno vertical, a 1,8 me parece que es, en este caso, 1,8 horizontal, ¿no? Entonces, horizontal, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, por cada metro va 1,8, pues en vertical. Uno, en este caso, el otro es vertical y otro es horizontal, ¿sí? Eso sabemos, ¿no? Es igualito en los canales diseñamos con el M, ¿no? Al final el M, ¿no? ¿Se acuerdan del M? Está similar, prácticamente es del M, ¿no? Es un 8 aquí. Bien, preguntas muchachos hasta ahí. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que veníamos diciendo atrás? Ahora ya estamos ya acá tomando en cuenta para nuestro diseño. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ah? Muchachos, Profe, yo tengo una pregunta. me Esa pregunten. variación de la velocidad media prácticamente de 0,2 a 1,5 dependiendo del sedimento, ¿esos sedimentos también incluyen las rocas, esas pequeñas rocas de arrastre? Bueno, rocas no, porque las rocas, verás, las rocas no necesariamente, no hay rocas, porque tú tienes acá mismo, ya cuando tú diseñaste aquí en el diseñador, y aquí viene esto, y aquí está la rejilla, colocaste, ¿no es cierto? Aquí está la rejilla. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Si yo tengo acá el río, aquí estaba la rejilla, ¿cierto? Aquí, y así, y el agua viene acá. Entonces, aquí mismo, vos sabes, por ejemplo, cuánto era el ancho entre rejilla. Yo sé, son centímetros o milímetros, centímetros. Entonces, no te van a entrar rocas de aquí. Las rocas van a quedar retenidas de acá. Ya calculamos incluso las rocas. Entonces, de pronto lo que va a entrar es el material más grueso que pueda entrar por la rejilla. Los demás va a taponar. Por eso hay que hacer siempre un mantenimiento y un 30% de obstrucción. Entonces, date cuenta, lo que va a entrar son si es que el río no lleva mucho material grueso, lleva más fino, entonces de acuerdo a eso yo conozco, porque ya diseñé yo, por ejemplo, por un material que dijimos anteriormente, material fino me parece que fue, para eso diseñamos, ¿cierto? Entonces este material fino ya viene a repercutir acá lo que puede ingresar por la rejilla y puede continuar acá, ¿a dónde? Puede continuar en este caso, pues aquí viene esto y a mi desacelerador, ¿sí? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí en el desacelerador es que estas partículas que ingresó aquí, pues aquí lo voy a retener. Y para esto estoy diseñando este desarrollo. ¿Sí? Entonces, no va a entrar rocas, no va a entrar nada, sino la dimensión que tenga acá la rejilla, pues, claro, si tú haces una rejilla que ingrese, yo qué sé, pues no sé, pues ni siquiera un centímetro, sino que milímetros de pequeñas gravas, no sé, pequeñas cosas, sí, puede ser que ingrese, pero si ingrese eso, justamente hay opciones para diseñar este caso para partículas gruesas que van a la velocidad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá hablamos exactamente por aquí. Aquí, ¿no es cierto? Aquí. Para gruesas, 0,6, 0,150. ¿Por qué? Porque requiere un poco más velocidad para que se muevan las partículas más gruesas. Entonces, esto. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en la rejilla no va a entrar ninguna roca, ¿no? No ingresa, porque esta es la estructura, la rejilla no te va a dejar ingresar.
La rejilla te va a dejar ingresar máximo el tamaño del ancho de la rejilla. No va a ingresar más de eso. Porque puede taponar, sí, por eso el mantenimiento tiene que ser continuo, tiene que ver la gente que esté haciendo los mantenimientos continuos, especialmente en las épocas de crecidas fuertes, ¿no? De lluvias fuertes. No sé si está entendido. ¿Ah? Sí, profe. Ya. ¿Alguna pregunta tal vez ahí? ¿Alguien más que tenga preguntas? Pero pregunta nomás, no tenga reserva de nada, por favor. Si es que hoy se callan, pues van a tener problemas después van a tener que solamente buscarse algún libro, alguna cosa que lean, ¿no? Pero hoy tienen chance de preguntar cualquier cosa. ¿Sí? Un poco hay experiencia, un poco yo he hecho diseños, por eso estoy en ese tema ahí. ¿Sí? Ya, entonces no hay preguntas. No sé, es el único que me preguntó y estaba muy bien la pregunta. Pues continuamos. Ya. Entonces, continuamos. Miren, ya hemos determinado ya las condiciones, ¿no es cierto? Inicialmente, todo tenemos que determinar condiciones. ¿Para qué condición diseñamos, qué hacemos y qué no hacemos? Ahora sí ya hemos visto para qué velocidades, el ancho que va a tener en este caso el acelerador, todas esas cosas, la altura estamos diciendo 1,5 máximo, mínimo, máximo 1,4, si es que la altura supera a 4, hay que hacer 2 naves en paralelo, todas cosas, ¿no es cierto? Ya sabemos. Pues ahora que nos interesa es calcular la longitud del acelerador. Entonces hemos calculado la transición, ¿no es cierto? La transición. Y acá estamos en este caso con loco. Entonces ahora necesitamos calcular esta longitud del acelerador. O sea, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Sí? ¿Dónde llegará esto? Entonces esta longitud vamos a calcular, esta. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven acá la longitud del acelerador, dice, la longitud del acelerador está en función de ¿qué? De la velocidad media por la altura del acelerador y sobre ¿qué? La velocidad de caída de la partícula o velocidad de sedimentación de la partícula. ¿Sí? O también se llama velocidad de sedimentación. Verán, aquí se va a leer la longitud que debe tener el desacelerador para garantizar la decantación, es decir, que la partícula digamos, se decante, ¿no es cierto? Se pasa a formar como sedimento de fondo, es lo que está diciendo, ¿no? Porque necesitamos ahí, pues, lo demás que ya necesitamos el agua limpia, ¿no? Dice, para analizar la decantación de la partícula de diseño o cualquier partícula de mayor tamaño, se obtiene a partir de la longitud de la relación siguiente. Entonces, la longitud es, ¿qué es? Es la longitud del acelerador, va a ser igual en función de ¿qué? La velocidad media de flujo en el acelerador, ¿sí? Ya calculamos, ¿se acuerdan cómo calculamos? La velocidad media de flujo. La velocidad media de flujo que es diferente a la velocidad de sedimentación. Ya les indiqué, ¿cierto? Ya indiqué cómo se calcula. A altura útil del acelerador está 1,5 a 4. Estoy tomando lo que estaba arriba escrito. Y la velocidad de sedimentación. Esta velocidad de sedimentación, ¿de qué es? Depende de cuál, de la partícula que está suspendida en suspensión. De la partícula. Arriba dijimos qué partículas tenemos, ¿cierto? Y en caso de no tener, ¿cuál será la partícula representativa con la cual yo hago los diseños? Entonces, en este caso está en función de ¿qué? De la velocidad media, yo diría, bueno, de la altura del deseador y de la velocidad de sedimentación. Yo siempre pongo WS, ¿no? Velocidad de sedimentación. Entonces está en función de 3 parámetros que yo calculo. En este caso, calculo ¿qué? Calculo la longitud de ese acelerador. ¿Sí? En función de eso. ¿Sí? En función de eso yo calculo. Entonces, si yo les hago pregunta en función de qué se calcula la función, digamos, de la longitud del acelerador, en función de la velocidad media, la altura del acelerador y la velocidad de sedimentación o de caída de la partícula. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Ahora, la velocidad de caída de la partícula es la que mayormente toma ¿qué? Toma, en este caso, relevancia en el cálculo de ¿qué? En el cálculo del acelerador. Porque de pronto la velocidad media, cuando ya calculamos, el h ya tuvimos. Ahora miren, depende para esta velocidad. Entonces, en función de esto va a dar. Y esto tenemos n fórmulas para calcular. En hidráulica fluvial calculamos algunos métodos, ¿no? Y aquí vamos a dar métodos un poco directos para calcular
para poder terminar este caso, ¿sí? Ahora, la velocidad de sedimentación se calcula en función de algunos parámetros, ¿no es cierto? Por ejemplo, se calcula en función del coeficiente se llama de arrastre, se calcula en función del peso específico del sedimento, ¿sí? Se calcula en función del número de Reynolds, ¿cierto? Y por supuesto que Reynolds está en función de ¿qué? De la viscosidad cinemática, la velocidad, el diámetro de la partícula y la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí ya tiene otros temas para calcular lo que es la velocidad de sedimentación. Y por supuesto, en función de ¿qué? Del diámetro de la partícula, ¿sí? Que en este caso hablamos de las partículas, exactamente. Sí, ya vamos a ver después, pero entonces esto. Entonces, calculado bien esta velocidad de sedimentación, nos va a dar exactamente la longitud real del sedimento, digamos, del desalador, que nos ayudará a decir que, muy bien, con esta longitud, las partículas que vayan ingresando, de acuerdo con las que he hecho, máximo podrán llegar a esta longitud y prácticamente decantar. Y el agua ya acá pasa limpio. Es lo que está diciendo. Según la teoría, es lo que estaríamos diciendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendido, por favor? Ya. Continuamos. Entonces, la parte más, no que yo no diría crítica, sino la que más debemos tomar en cuenta son lo que es la velocidad de sedimentación. Nos vamos así, ¿no es cierto? Porque estas dos cosas ya sabemos calcular. Tanto la velocidad como la altura del senador. Además, la altura del senador está dado en función de estos datos. En función de estos calculamos el área y al final calculamos el H. ¿Sí? Ya, bien. Dice los senadores. Vamos a ver lo que es la velocidad de sedimentación. Aquí hay muchas fórmulas que vamos a ver. En este caso, para calcular lo que es la velocidad de sedimentación en medios de reposo, ¿no es cierto? Verán, atrás le pusimos como velocidad, como W. A ver, hay autores que le ponen como W sub 0. Yo le pongo siempre como W sub S. Otros le ponen como W. Por si acaso no confundirse. Por ejemplo, acá, miren, acá está solo W. Aquí está la velocidad de sedimentación. Acá, la velocidad de sedimentación le pone como, digamos, en reposo, W sub le puede tenerse, decir W sub 0, mediante la aplicación de siguientes métodos. Aquí tenemos, por ejemplo, dice la tabla de Arkhangelski, ¿no? La tabla. ¿Qué dice? Verán, todas estas fórmulas son fórmulas, en este caso, un poco, muchas de esas empíricas, ¿sí? Y son fórmulas que nos ayudan de cierta manera a estimar, para lo cual hay que calcular con toda esa gama de fórmulas y luego, pues, hay que hacer una corrección de las fórmulas y luego aplicamos exactamente la velocidad de sedimentación, la que nos corresponde para determinar la longitud de ese dato, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Entonces tenemos la primera, la tabla digamos caso, la tabla de Arkhangelski, ¿no? Proporciona directamente el valor estimado de la velocidad a partir del tamaño de la partícula. Exactamente. Lo que dije anteriormente, el tamaño de la partícula, ¿no? Ya, aquí está. La tabla de Arkhangelski dice aquí, mire, la velocidad, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿qué dijimos? Tomamos un valor de 0.05. Entonces la velocidad de sedimentación es de ¿cuánto? 0.178 centímetros por segundo. ¿Sí? Ahora, en el diseño, la velocidad de sedimentación es de metros sobre segundo. Lo que hay que traducir, digamos, simplemente tomar transformarle a metros sobre segundo, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno, aquí no está puesto, pues de metros sobre segundo, ¿no? Ya. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula que yo tenga de mis ensayos, pues miren ustedes, ¿sí? Pero está en milímetros. Para ustedes pongan a ver, pensar, a ver, 5 milímetros. 5 milímetros. Si yo cojo este escalímetro, escala 1/100, por ejemplo, ¿dónde está aquí? Aquí. 5 milímetros es esto, ¿no? Acá, 5 milímetros aquí. Entonces, son partículas, imagínense, 5 milímetros. Si la rejilla diseñamos de cuántos. No me acuerdo de cuántos milímetros está de ancho rejilla. Pues puede ser que ingrese hasta 5 milímetros, ¿no? Pero partículas menos, más de eso no va a ingresar. Por eso el valor que usa la tabla da hasta 5 milímetros de diámetro, ¿cierto? Pero por lo general son partículas muy finas, no son, pero ya partículas estas, en este caso, de 1 hacia arriba, más o menos son consideradas como gruesas, ¿no es cierto? Entonces la velocidad. Entonces directamente ya, el Señor nos entrega esta velocidad, nos dice ya esto es la velocidad, ¿no? Y punto. Y entonces podemos tomar esta tabla
Por ejemplo, para diseños preliminares yo puedo hacer esto, ¿no? Tranquilamente, calcular directamente con este y ya puedo trabajar, ¿sí? Entonces estamos hablando en este caso lo que es la tabla esta, ¿no? Que es de este señor. Y lo que vamos a hacer es, en este caso, pues, comparar los valores que calculamos con una fórmula y otra fórmula y saber, en este caso, qué es lo que... por ejemplo, este señor no sabemos exactamente qué nomás toma en cuenta. Yo les recuerdan ustedes que les dije que en función de qué parámetros calculo la velocidad de sedimentación. Pues no sabemos, directamente nos da, ¿no es cierto? Directamente nos da, tal vez con experiencias, investigaciones, pero es lo que nos dice el señor. Ahora tenemos el otro, en este caso, las experiencias de Celierio. ¿Sí? Experiencias. ¿Qué dice? Se presenta, dice en el gráfico siguiente, el cual permite igualmente leer la velocidad de sedimentación. En función del tamaño de igual de partícula. ¿Qué implica? Igual. Ustedes pueden ver acá, digamos, en el caso de Arkhangelski, iba desde la partícula 0.05 hasta 5, ¿no? Aquí lo mismo, miren ustedes. Aquí hablamos en cambio de 0.5 y acá sería 0.05, ¿no? A ver, 0.25, 0.05 estará por acá. Entonces aquí un poco el gráfico de este autor, de Celierio, es este gráfico, ¿sí? Directamente, entonces lo que hace es simplemente irse acá y luego va para acá, ¿sí? Irse acá, dependiendo. Si mi tamaño de partícula es, en este caso, en 10 milímetros, sería este valor acá. Estoy aplicando digamos, el gráfico de Celierio y pues directamente viene acá y la velocidad de sedimentación va a ser esto, en centímetros sobre segundo. ¿Se dan cuenta? Eso es. Pero también aquí está la ley de Stokes. Stokes es un estudioso de la hidráulica fluvial y tenemos también la ley de Stokes, justamente, pues si bien es cierto aquí este gráfico, tenemos la fórmula de Stokes para calcular lo que es la velocidad de sedimentación. Claro, Stokes calcula la velocidad de sedimentación bajo algunas consideraciones, ¿no es cierto? Estamos así, pues vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces si yo quiero con Stokes trabajar, por ejemplo, estamos viendo acá, por ejemplo, 0.05, aquí estamos hablando de 1, acá 0.075, máximo ni siquiera tendremos, sino máximo hasta 0.07, para hacer ley Stokes. Entonces, esto trabajó con estos datos, ¿más para qué? Trabajó en este caso para lo que son partículas hasta 0.6 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, si voy acá y al final tengo. Entonces, si yo trabajo con Stokes, o puedo trabajar con Celierio, ¿cierto? Caso, mire, con el Celierio me da esta velocidad y con Stokes me da esta otra velocidad. Entonces, difiere bastantísimo, en este caso, estos temas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes, ya aquí, digamos, ya tenemos una diferenciación entre lo que es este caso, las dos, ¿no? Celierio, ¿no es cierto? Y Stokes. Ya pueden imaginar. Una pregunta, ¿y cuál sería la más recomendada de usar? A ver, la recomendada es todas. Todas tienes que calcular, luego hacemos la corrección y ahí vamos a definir cuál utilizamos, ¿sí? Ya, exactamente. Vamos a ver, ¿sí? Pero lo importante es, aquí todas esas fórmulas existen en la hidráulica fluvial. Es más, nosotros en fluvial vemos todas estas leyes. Estas leyes ya más sucintamente y calculamos. Pero aquí tenemos que calcular igual, un poco adelantados, ya en este caso, porque necesitamos decir a nuestro desalador. Si no, no podemos. ¿Sí? Igual. A todas las fórmulas se las hace la corrección. ¿Por qué? Porque hay ciertas fórmulas que no se, digamos, toman en cuenta directamente, o sea, algunos parámetros no toman en cuenta, otros toman otros parámetros, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaría un poco de vamos a ver, después estamos de ver la ley de Shields, por ejemplo. Es un gráfico que utilizamos muchísimo para lo que es iniciación del movimiento de la partícula, ¿no es cierto? Y pues si todos los autores utilizan ese gráfico de Shields, todo parten hasta de eso para hacer sus investigaciones, pero resulta que Shields no toma en cuenta la temperatura del agua. Y la temperatura del agua varía muchísimo. ¿Qué hace variar? Por ejemplo, lo que es el P específico de los sedimentos y P específico del agua. Entonces, varía, ¿no? Entonces, por eso Shields, si bien es cierto, puede ser tomado en cuenta como una base inicial para iniciar un movimiento, pero más o menos Shields se toma como un 60-70% de fiabilidad como
que la partícula comience el movimiento, ¿sí? Entonces, igual, o sea, en sedimentos así, ¿no? Ya vamos a ver. Hay fórmulas que se van a aparecer, ¿no? Los valores. Bien, continuamos. Aquí, ¿qué es lo que dice? Es exactamente la fórmula de ese señor. Dice, como se puede observar en el gráfico anterior, la recta determinada por Celerio pasa por el origen y además para D igual a 1 milímetro, milímetro de diámetro, en este caso sedimento, se tiene una velocidad de 10 centímetros. Con lo cual, la pendiente de la recta es 10. De esta manera, la velocidad de sedimentación para cualquier tamaño de partícula puede obtenerse según este método con relación 10. Entonces, exactamente. En centímetros, pues al final, ¿qué es lo que hacemos? Esto traducimos a metros sobre segundo y ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, está explicado exactamente lo que acabé de indicar en el gráfico, está explicado aquí. ¿Sí? Continuamos. Tenemos las experiencias de Sudri, en este caso. ¿No es cierto? Ya vamos viendo 3. Vamos a ver la siguiente. Digamos 2, vamos a decir la tercera. Se sintetiza en el nomograma, aquí igual. Ustedes ven, nomogramas, hay tablas, hay ábacos, ¿no es cierto? Tablas vimos la primera. La segunda vimos un nomograma igual, ¿no es cierto? O un gráfico igual de acá. Dice siguiente que permite calcular la sedimentación. Aquí W sub 0. En metros por segundo, que es la que nosotros necesitamos, en función del diámetro y del peso específico del agua. Vean, mira, aquí ya tenemos en cuenta lo que es el peso específico del agua. ¿Sí? Además, aquí, mira, mire, el peso específico del agua generalmente es en kilogramos por cada metro cúbico, pero aquí nos da que en gramos por cada centímetro cuadrado. Entonces, lo que acabamos de ver acá, vamos a ver que está calculado con estas unidades, y esto no podemos perder, o sea, tenemos que trabajar con las unidades que está dado ahí. Aquí está, exactamente. Aquí está la experiencia de Sudri. Ustedes pueden ver, aquí está el diámetro de los granos, en este caso, de los sedimentos que ingresan, que están en el desagradador, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando del peso específico del agua, si ven acá, 0,99. ¿Por qué? Porque estamos dando lo que dice en este caso, toma en cuenta un poco lo que es la temperatura. Aquí está. Velocidad de sedimentación, ¿sí? Dice, velocidad de sedimentación independiente de la temperatura del agua. Entonces, tampoco toma en cuenta la temperatura del agua, ¿sí? Bueno, acá no, acá. Pero acá ya dice, en este caso, estamos hablando en este caso, está tomando en cuenta la temperatura del agua, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá nos da, por ejemplo, cuando tenemos un específico del agua de 1.15, es porque estamos tomando en cuenta la temperatura, porque al final, si no tomas en cuenta la temperatura, ¿cuánto vale el pez específico del agua? Generalmente, ¿quién me dice? ¿En kilogramos o en gramos? Como quiere. ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? Eso sí, les enseñaron ustedes o no les enseñaron. ¿Ah? ¿Qué fue, muchachos? El pez específico del agua. Ese es 1000 kilogramos por litro. 1000 kilogramos por litro, por metro cúbico. 1000 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? Sí, entonces estamos bien ahí, 1000. En este caso, miren acá. Este valor está justamente al pez específico que nosotros trabajamos, prácticamente a 1. 1 kilogramo por cada metro cúbico, en este caso 0,99. Pero a medida que la temperatura, digamos, aumenta, pues miren, ya tenemos otros valores, 1,033 y así. Entonces esto quiere decir que Sudri ya toma en cuenta en este caso la temperatura. Entonces vamos a ver en este caso, ¿sí? Cuando el pez específico del agua tenemos, yo que sé, pongamos, tenemos 2 milímetros de diámetro, perdón, 2 milímetros de diámetro de sedimentos, viendo acá, si tenemos pez específico del agua, en este caso, que alcanza 1.15 gramos, pues al final vamos para acá y obtenemos el valor en este caso de lo que es la velocidad de sedimentación en centímetros sobre segundo. ¿Sí? Exactamente. Dependiendo entonces, por ejemplo, si la temperatura del agua da una. Mira, a esta cosa, vamos a ver, ¿dónde saldrían estos valores? Por lo general, nosotros en el sistema, en este caso de hidráulica fluvial, tenemos 2 sistemas que trabajamos, que son el sistema técnico y el sistema internacional, ¿sí? El sistema técnico trabaja más para lo que es propiedades de sedimentos y el sistema internacional trabaja para todo lo que es estudio ya de iniciación del movimiento de la partícula, ¿sí? Entonces, en este caso,
para lo que es esto como es una propiedad. Cuando hablamos del P específico de sedimento, estamos hablando de ¿qué? De propiedades. Consecuentemente, esto trabajará con lo que es el sistema técnico. Perdón, el sistema, sí, sistema técnico, ¿sí? Simplemente se llama sistema técnico. ¿Sí? Exactamente. Entonces, trabaja con eso y tenemos, entonces ahí tenemos, para diferentes temperaturas, aquí 18 grados, ¿no es cierto? 20 grados, es decir, tenemos valores de ¿qué? De la densidad del agua, perdón, del agua, ¿no? Perdón, ya. Está hablando, por ejemplo, de la densidad del agua o del peso específico del agua, en este caso, pues exactamente. La viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica. Entonces, todo depende en función de la temperatura. Para cada uno tenemos valores. Si bien es cierto, los valores difieren muy poquitos en décimas, pero si al multiplicar acá, la velocidad va a cambiar. Entonces, pues es lo que hace el señor, ¿no es cierto? Dice, muy bien, entonces, si yo digo la temperatura del agua está a 20 grados, pues voy acá, el primer valor, ya, este valor está, en este caso me da 1.10. Entonces, este sería, viene acá y luego, venimos acá, obtenemos el valor de la velocidad de cimentación. ¿Sí? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque toma en cuenta en este caso lo que es la temperatura. ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Aquí, igual vamos a ver otra fórmula. Entonces, la fórmula de Scocchi-Forbieri, ¿sí? Este es un italiano, ¿no es cierto? Pesa como igual, la velocidad de cimentación que es igual a 3.8 del diámetro más 8.3 del diámetro. Aquí vean, mire, aquí toma en cuenta solamente el diámetro del material. Acá, este autor, Sudri, ya toma en cuenta el diámetro del material y el peso específico y lo que es en este caso la temperatura del agua. Entonces, ahí ya podemos ir dando cuenta un poquito de lo que sucede es que, ¿qué es lo que está pasando en este caso en cuanto a las fórmulas? ¿Cuál tiene mayor cantidad de parámetros? Que son un poco más fiables para su utilización, ¿sí? Entonces, esto a costos. Por ejemplo, esta fórmula, si bien es cierto, puede ser utilizada, pero nos van a dar un poco valores que están un poquito alejados de los otros valores de otras fórmulas. ¿Qué dice acá? W sobre velocidad de cimentación metros por segundo y diámetro de la partícula en metros. ¿Sí? Entonces, con esto, pues, calculamos lo que es la velocidad de cimentación. Tomando en cuenta que el diámetro de la partícula, miren acá, este diámetro tiene que estar en cuánto? Aquí en metros. Consecuentemente, si es que nosotros tenemos un diámetro de 0.5 milímetros y transformamos a metros, ¿sí? Aquí internamente, con la raíz por 3.8 y va a ser una velocidad de cimentación. Por supuesto, y más 8.3 del diámetro de 0.5. Ya. Ahora tenemos acá lo que dice en este caso la gráfica de Alberton. Sí, la gráfica de Alberton. Dice esta gráfica, por ejemplo, dice, permite encontrar la velocidad de sedimentación en función de 3 variables. Vamos a ver, tamaño de partícula. Bien, en este caso es el diámetro, ¿no? Estamos hablando de el diámetro de la partícula. Factor de forma, ve, aquí ya toma, ¿se acuerdan si yo dije cociente de arrastre, ¿no es cierto? Ya. Calcular la velocidad de sedimentación se calcula en función puede ser el coeficiente de arrastre o también puede estar en función del factor de forma. Ya vamos a ver, después hemos de ver en hidráulica fluvial, hay 3 factores de forma los más comunes que existen, ¿no es cierto? Entonces, en general, por el factor de forma es del 0,7 el que más se utiliza, pero aquí dice factor de forma. ¿Qué toma en cuenta? Toma en cuenta la forma de las partículas, exactamente. ¿Por qué? Porque la forma de partículas, si son redondas, también vamos a ver lo que es tamaño de una partícula, ¿sí? El tamaño depende también mucho para la velocidad de cimentación, ¿sí? Toma en cuenta la forma de las partículas sólidas prevalecientes. ¿Qué quiere decir prevalecientes? Las que más prevalecen, o sea, no va a ser que de pronto de las partículas de n partículas están ahí, unas 3 de forma diferente. Entonces, no, esas como que descartamos, sino las que más prevalecen frente a todo, ¿cierto? ¿Qué más toma en cuenta? Miren, el diámetro de la partícula, factor de forma, en este caso sería este F, y lo que es la temperatura. Aquí ya toma en cuenta lo que es la temperatura del agua, vean, ¿qué dije exactamente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en función de la temperatura del agua varía la densidad y el peso específico del agua, ¿no es cierto? Y lo que es la viscosidad, porque la viscosidad también forma parte, en este caso, para el cálculo de la velocidad de sedimentación, lo cual tiene incidencia en la viscosidad del fluido, justo que dijimos. ¿También? Tiene influencia, ¿no? Sí.
Cabe indicar que para partículas provenientes del cuarzo, ya, aquí verán, señores, justo igual, que el 0,7 dijeron, ¿cierto? Factor de forma, ¿se acuerdan? Ya los dije ya. Ya dije ya. 0,7. Aquí hablamos del cuarzo. Verán, somos de ver en fluvial, pero les adelanto un poco. De acuerdo a investigaciones, el planeta prácticamente está conformado por un 97% de cuarzo, ¿sí? En este caso, es más cuarzo que el mayor, más predominante, ¿no? Y eso implica que de pronto, pues nosotros generalmente, si, digamos, tomamos las propiedades de los sedimentos en forma general, que tenemos ya los valores dados en las investigaciones, en los papers o en los libros, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que nos dice. Pero si nosotros hacemos una investigación más sucinta en el sitio que estamos tomando las muestras, en el caso del río donde hacemos los estudios, puede ser que esto pues sea la mayor cantidad de igual cuarzo, o a su vez puede haber aquí que otros componentes que sean un poco más predominantes que el mismo cuarzo. Por ejemplo, puede ser, en este caso fue el despato, ¿no es cierto? Puede ser algunos metales pesados, lo que sea, puede haber. Pero para eso exactamente también ya existen sus pesos específicos, sus densidades de todos esos materiales en este caso, ¿sí? Entonces, como decimos acá, los prevalecientes, aquí los prevalecientes, ¿con qué prevalece más? Es el cuarzo. Consecuentemente, se usa, en este caso, pues, se asume que es cuarzo. Incluso cuando hacemos cálculos de velocidad de sedimentación, nosotros, por ejemplo, igual, por ejemplo, hablamos de partículas que tienen el tamaño de esta manera, pues pueden tener un tamaño tan redondito así, pues pueden tener tamaño así, así y así. Entonces aquí hablamos de cuando los son, en este caso, lo que son digamos, el factor de forma, ¿sí? Y aquí tienen dimensiones, ¿no? A, B y C, todas esas cosas, podemos sacar el volumen, todas esas cosas de dimensión, y calculamos el factor. Entonces, por lo general, para trabajar lo que es velocidad de sedimentación, muchos autores dicen muy bien, la mayor cantidad de partículas, como que rodan, vienen rodando, ¿no es cierto? Si bien es cierto, vienen en suspensión, pero entre ellas se chocan y todo lo demás. Ustedes saben que cuando camina una partícula de n lugar hasta un lugar dado donde nosotros estamos ya diseñando nuestras cosas y viene acá, prácticamente las partículas vienen casi tipo redondas. Consecuentemente, los ensayos de investigaciones que hicieron para lo que es la sedimentación asemejan como que fuera esta una esfera. ¿Sí? Entonces, con una esfera hacen las investigaciones y determinan lo que es la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Igualmente, también pueden tomar en cuenta el valor, en este caso, como otra forma de punto 7. Exactamente. Punto 7, hay un factor de forma. Entonces, ¿qué dice aquí? Cabe indicar que para partículas provenientes del cuarzo, usualmente se considera un factor de forma SF, en este caso, igual a 0.7. ¿Sí? Entonces, eso podemos también tomar en cuenta en este caso. Bien. Aquí tenemos justo, vea, este factor de forma, justo aquí también tiene el gráfico. Esto también les doy en aplicada, ¿no es cierto? El gráfico. Aquí tenemos en cambio, claro, el gráfico de Armstrong, lo que acaba de decir. Exactamente, parece que no está muy claro aquí, pero aquí tenemos justamente para el 0,7 que les dije, sí. Aquí está un 0,5 y aquí es un 0,9. ¿Qué quiere decir en este caso? Y aquí está para diferentes temperaturas. Ustedes pueden ver, temperaturas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este caso, el factor de forma, en este caso aquí dice, ¿no? El diámetro, perdón, aquí dice el C de partícula, diámetro de la partícula, y aquí sacamos el caso de la velocidad, es aquí, ¿sí? La velocidad. Sedimentación, de caída, caída, velocidad de caída, y aquí también tenemos factores de forma. Entonces, yo puedo trabajar, dependiendo de los factores de forma, puedo trabajar en este caso la temperatura que viene, puedo ir con este gráfico, con este gráfico, este gráfico, este gráfico, este gráfico, dependiendo. Por lo general, como digo, nosotros asumimos, salvo caso de que nosotros tengamos la muestra completa y digamos, sabe que de estos materiales que tengo predomina, yo que sé, el despato, entonces ya trabajamos en estos otros factores de forma, determinados factores de forma, exactamente para eso, podemos trabajar en este gráfico, o podemos trabajar en este gráfico, dependiendo de las características del caso del material, pero por si no lo tenemos ese conocimiento, pues asumimos que la mayor cantidad o sea, el material predominante es en este caso el cuarzo, consecuentemente, trabajamos para un 0,7. Entonces yo trabajo siempre para este gráfico. Acá,
Imposición de los parámetros que tengo acá, yo determino, y determino en este caso la velocidad fal, que quiere decir caída, ¿no? O la velocidad de caída, ¿no? ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Entonces, también puedo utilizar este gráfico. No tengo problema. Es más, esto en Fluid es que sí, aplicar ese método. Sí, vamos a ver esta fórmula, la que es en este caso la fórmula de Owens. Owens. Miren ustedes, Owens igual trabaja lo que es la velocidad, en este caso de caída, mediante la aceleración. Aquí tiene el valor de K, D, y en este caso ya hablamos del caso de qué, digamos, en este caso del P específico del material relativo, ¿no es cierto? Llamaremos acá. Entonces, W, que es velocidad de cimentación en metros por segundo. D es diámetro de una partícula, ¿sí? El P específico, y vamos a ver K, depende de otros factores. Vamos a ver de qué depende K. Aquí está. K es constante que varía de acuerdo a la forma y naturaleza de los datos. ¿Sí? Ya, K. Entonces, los valores sugeridos se muestran acá. Entonces, aquí estoy justo hablando de la forma, ¿se acuerdan? Por naturaleza acá. Si es que esa arenisca esférica, entonces acá 935. Es que es granos redondeados, 835. Y granos de cuarzo, ahí está, cuarzo. Mayor a 3 milímetros, 612, y de 0,7, 1.28. Entonces, miren ustedes, ya tomen en cuenta en este caso lo que es el factor de oro, ¿sí? En este caso es el factor que estamos acá hablando para lo que es la de Owens, ¿no es cierto? K está en función de qué? De la naturaleza del material, en este caso de sedimentos, y D es el diámetro del material, la partícula predominante, el P específico del material. Y en función de esa velocidad de sedimentación. Bien, muchachos, vamos a quedar aquí, ¿sí? ¿No tiene alguna pregunta, tal vez? ¿Aló? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es que no, profe, ya. Listo, entonces, muchachos, nos vemos la próxima clase, ¿sí? Continuamos. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta Luego, luego. profe, estás bien. Gracias.